A continuación disertará la doctora María José Martínez. María José es doctora en Ciencias Biológicas. Actualmente se desempeña en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Se especializa en calidad alimentaria de los granos de los cultivos de cereales y oleaginosas, cultivos industriales y legumbres secas. Además, es responsable del Laboratorio de Calidad de Granos y coordinadora interina del Proyecto Estructural Inocuidad de Alimentos de INTA. Buenas tardes, mi nombre es María José Martínez, desarrollo mi trabajo en la Estación Experimental Manfredi en el centro de la provincia de Córdoba. Voy a desarrollar la temática disipación de insecticidas en granos almacenados de cereales y oleaginosas. La producción de cultivos extensivos de cereales y oleaginosas conlleva un desarrollo de enfermedades, malezas e insectos que los atacan. Para ello, se necesita un control, en este caso convencional, con plaguicidas, pues puede haber otros manejos de agroecología donde no utilicen los plaguicidas, pero nosotros vamos a hablar de manejos convencionales con aplicación de plaguicidas y con las normativas vigentes, de modo de obtener granos sin contaminantes biológicos como pueden ser los insectos y los hongos, y conservando y aumentando el rendimiento con este control de plaguicidas sin deterioro del medio ambiente. Eso es lo que se requiere, por eso las buenas prácticas en el uso de estos productos. La aplicación requiere luego un depósito del plaguicida sobre los granos, y este plaguicida se va disipando y va generando residuos, de acuerdo a cómo se utilizan, a las dosis, al momento de aplicación, a la concentración de la aplicación, etc. Se define como límite máximo de residuos aquellos residuos que quedan luego de los ensayos de la dosis letal media 50 en ratas. Así se definen los límites máximos de residuo para cada principio activo. Y los principios activos, de acuerdo a la química, pueden ser sumamente peligrosos, muy peligrosos, moderadamente peligrosos, poco peligrosos, y productos que normalmente no presentan peligro. Entonces, de acuerdo a la peligrosidad, se determinan los límites máximos y las concentraciones a las que se pueden aplicar estos productos tanto a campo como a almacenamiento. Los marcos regulatorios de los límites máximos y de los principios activos van modificándose día a día, por eso hay que estar bien ayornado a la hora de no solamente la exportación de los granos, sino el consumo interno para producir granos sin residuos o con residuos por debajo de los límites establecidos. Como por ejemplo, banda roja, endosulfán y diclorbos, que ya están prohibidos. Como ejemplo, podemos ver cómo varían los límites en cada país y los entes reguladores de cada país. Por ejemplo, endosulfán 0,5 partes por millón en Argentina, y en la Unión Europea permitido 0,05 partes por millón o por debajo. Si es por arriba, los granos no estarían permitidos, tendrían problema de comercialización. Y así podemos ver distintos límites en las plaguicidas banda amarilla, menos peligroso, banda azul, y los inocuos banda verde. Esta disipación de los plaguicidas podemos describirla como una curva de disipación de primer orden con 3 fases. La fase A, abajo en el gráfico de abajo, podemos ver a la aplicación, luego se produce una fase A en la curva, fase de desprendimiento. Luego se va disipando el plaguicida y la fase B corresponde a la fase de degradación del plaguicida, y la fase C es la fase de persistencia del residuo. Esto es como lo describe Coscolla en la teoría. Luego vamos a ver en los ensayos experimentales que realizamos qué curva de disipación, determinando los residuos, logramos nosotros, si se cumple como esta
Y aquí con estas curvas se establece el límite máximo de residuo en el eje de las X, que corresponde en el gráfico de arriba, en el eje de las X corresponde a un tiempo de periodo de carencia, y se puede establecer el límite máximo en el eje de las Y. Para eso se utiliza, es importante la curva de disipación, para establecer los límites máximos de cada producto en cada matriz. Entonces, luego de esta introducción teórica, voy a explicar los ensayos experimentales a campo de almacenamiento que realizamos en la Estación Experimental Manfredi. El objetivo fue analizar el efecto de ciertos factores relacionados al manejo de cultivos y a la aplicación de plaguicidas sobre la disipación del nivel final de residuos de insecticidas aplicados a campo y almacenamiento en soja y maíz en la región central de la República Argentina, o sea, Córdoba, Estación Experimental Manfredi, y su posible efecto sobre la inocuidad de los alimentos producidos. Los ensayos experimentales fueron realizados en base a la guía de ensayos supervisados que describe la FAO, donde se tuvo en cuenta representar las prácticas agrícolas habituales aplicadas en los cultivos y teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, o sea, ahí en la Estación Experimental Manfredi. Durante 2 campañas se realizaron los ensayos. Y teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas descritas por las guías de la FAO, donde dosis máxima del ingrediente activo, y no superar eso, el número de aplicaciones, el intervalo mínimo de retratamiento, el momento de aplicación, requisitos para el control de plaga y la etapa de crecimiento de las plantas, respetando tiempos de carencia y con formulaciones disponibles a nivel comercial. Se utilizaron insecticidas a campo y almacenamiento. El ensayo a campo en soja, podemos ver en el gráfico de arriba, los estadios fenológicos de la soja, las aplicaciones, las flechas rojas, se realizaron, como indican las guías de buenas prácticas, en estadio reproductivo 3 y estadio reproductivo 5, se aplicaron endosulfán, imidacloprid más beta-ciflutrina, clorpirifosetil más cipermetrina, esos distintos tratamientos en dosis normal, y otro tratamiento con estos productos, principios activos, en dosis alta al 50% de anormal, para ver cuando no se aplican las buenas prácticas qué sucede. En ensayos a campo de maíz podemos ver en el gráfico de abajo que se aplicó en estadio vegetativo 9, novaluron y clorpirifos etil más hipermetrina a dosis normal, y otro tratamiento a dosis al 50% de lo normal. Respecto de los ensayos de almacenamiento, se realizaron, a la izquierda podemos ver, las prácticas recomendadas, una aplicación de los productos que figuran abajo, diclorbos, diclorbo más deltametrina, a esas concentraciones, cloropirifosmetil más deltametrina más butóxido de piperonilo, pirimifosmetil. Se aplicaron, y a la izquierda vemos el ensayo de las prácticas recomendadas, con esas dosis recomendadas, se muestran a los 2, a los 30, a los 60, a los 90 y los 120 días. Tanto en maíz como en soja. A la derecha podemos ver el ensayo de aplicaciones repetidas o sea, no respetando las buenas prácticas, donde se aplicaron no solamente al 0 días, sino a los 60 días se volvió a aplicar, a los 90 días se volvió a aplicar los principios activos que figuran en la lista de abajo, y se muestran a los 60, a los 90 y a los 120 días. Las muestras, tanto de cosecha a campo de soja y maíz como almacenamiento inmediatamente cosechadas, se espera a la humedad comercial estándar que se exigen, y allí fueron guardadas en bolsas trilaminadas de aluminio, polietileno, polipropileno, para que no haya intercambio gaseoso y degradación de los plaguicidas, a menos 30. En freezer, la molienda se realizó cuidadosamente con licuadoras,
sin el agregado de agua, como dice el protocolo de los ensayos, se pesaron 5 gramos, y se colocaron en tubo Falcon. Luego el lavado de las licuadoras era un punto crítico, que se hizo con un protocolo estandarizado de los laboratorios que trabajan con plaguicidas, donde se utilizan varios solventes y reactivos, y para que no haya contaminación cruzada. Luego se empieza a procesar cada una de las muestras, se preparan las soluciones madres, soluciones de trabajo y estándares de plaguicidas. Se hace la validación de la técnica, controles de estándares internos, ketopofos, difenilsulfofato, controles de calidad y blanco de reactivos, control de matriz fortificada y sin matriz. La extracción de los residuos de plaguicidas, tanto en soja como en maíz, se utilizó la técnica Quecher, se extrajo, se hizo la metodología que se puede ver todos los pasos en el gráfico de la izquierda, y luego de colocarlos en viales, se llevaron al laboratorio de Quinta Castelar en provincia de Buenos Aires, en el laboratorio de contaminantes químicos, con quienes trabajamos, con los colegas, Diego Cristo, Dante Rojas, y en su momento cuando estaba Alejandra Rica. Viendo los resultados a campo de soja, durante 3 campañas, se puede ver que no se superaron los límites máximos, los residuos no superaron los límites máximos establecidos por SENASA. Sí se superaron los límites en algunos de los casos de la Unión Europea, en los tratamientos de mayores niveles de residuos en tratamiento de dosis altas aplicadas, sí se superaron los límites. En el caso de endosulfán, que ya desde 2013 estaba prohibido, pero bueno, se realizó antes, este ensayo de endosulfán. En el caso de otros clorpirifosfetil y cipermetrina, durante las 3 campañas determinadas, los residuos determinados no superaron los límites máximos en los tratamientos de buenas prácticas de dosis normal, pero sí superaron en las dosis altas y aplicaciones tardías. Podemos ver en almacenamiento los resultados de almacenamiento, tanto en soja como maíz. En la tabla, por ejemplo, ponemos un solo ejemplo, pero sí se realizaron con todos los principios activos. Acá vamos a ver el ejemplo de pirimifosmetil. En la cuarta columna, empezando por la izquierda, vemos residuos de maíz de pirimifosmetil a los 2 días, 30, 60, 90 y 120 de muestreo en almacenamiento. Vemos cómo van disminuyendo los residuos, o sea, al día 2, muestreado maíz almacenado es 5 partes por millón. Al 30 días, 3,5 partes por millón. A los 60 días, 1,5 partes por millón, alrededor, ¿no es cierto?, con análisis estadístico y diferencias significativas. A los 90 días, 0,7, y a los 120 días no superó el límite de cuantificación. Esto es para pirimifosmetil en almacenamiento. Ahora, empezando a la derecha, en la tercera columna, podemos ver, del mismo modo, los residuos en grano de soja almacenado, donde son similares, pero hubo diferencia entre la matriz maíz y la matriz soja. Entonces, a los 2 días tenemos 5,17 partes por millón, a los 30 días tenemos 3,12 residuos de pirimifosmetil en el grano almacenado de soja, y así a los 60 días tenemos 0,9, y en maíz fue 0,5, o sea, no, 1,5, o sea, hay efecto matriz. De los mismos productos, las mismas dosis, hay efecto matriz grano, maíz, soja. Abajo podemos ver cómo varían de vuelta nuevamente los límites máximos entre los países. Con los resultados de todas las determinaciones de residuos obtenidos, se realizaron curvas modeladas a través de una cinética de primer orden. Respondió a una cinética de primer orden esta modelación de las curvas de disipación, y que se pueden ver en el gráfico, cómo varían
de acuerdo a los principios activos, diclorbos, clorpirifosmetil, pirimifosmetil, los distintos puntos, más claros, más oscuros, cada principio activo de insecticida, en soja almacenada. Y a la derecha, la ecuación de la cinética también, cómo varía de acuerdo al principio activo, cómo varía la cinética de primer orden. Tanto en la constante de disipación, el porcentaje de desaparición de residuos varían entre matriz, grano, soja y principios activos. Aquí podemos ver los resultados de maíz almacenado y vemos la curva de disipación de acuerdo a los resultados de los residuos en maíz con diclorbos, ya prohibido también. Vemos que presenta también una fase de desprendimiento, de degradación y de persistencia, tal como la curva descrita por Coscolla. Con nuestros resultados se pudo construir una curva de disipación con las 3 fases. A la derecha podemos ver el porcentaje de desaparición de residuos, que son la curva que asciende, los cuadrados blancos. Se puede calcular también, aparte de la tasa de disipación diaria, el porcentaje de desaparición de residuos. Entonces calculamos tasa de disipación diaria y porcentaje de desaparición. También las constantes de disipación, porcentaje de desaparición de residuos varían entre principios activos y matrices. Acá podemos ver los resultados de almacenamiento en aplicaciones repetidas. Entonces, en los 3 gráficos vamos a tener arriba los resultados con diclorbos en maíz, con pirimifosmetil en maíz almacenado. Las columnas verdes son el tratamiento, corresponde al tratamiento con una aplicación, o sea, con las prácticas recomendadas. Donde podemos ver, tanto también en el resultado de la derecha, que es diclorbos en maíz, y abajo es clorpirifosmetil en maíz, vemos que las bandas verdes, o sea, las columnas verdes correspondientes a los tratamientos de una aplicación, no superan los límites máximos, mientras que azul son los tratamientos de 2 aplicaciones, donde sí superan, en el caso de pirimifosmetil a la izquierda arriba, en maíz, y en el tratamiento de 3 aplicaciones, en granos almacenados, sí supera, en el caso de pirimifosmetil, a la izquierda arriba. Entonces, lo importante aquí es el efecto acumulativo de residuos en aplicaciones repetidas, que sí deja residuos por arriba, por lo cual es importante seguir las buenas prácticas. Para lograr inocuidad y calidad en el alimento, hay que seguirlas, mantener las buenas prácticas agrícolas respecto de la aplicación de los plaguicidas. Entonces, respetando las buenas prácticas, no se generan residuos por encima de los límites máximos nacionales, y para obtener inocuidad y calidad de alimento, protección al medio ambiente, reducción del uso de los agroquímicos, asegurar el bienestar de las personas. Lo importante también es mantener actualizada la lista de principios activos autorizados para cada cultivo, y la elección de principio activo banda verde-azul de menor toxicidad sería lo ideal, por más que sea más costoso y que rinda menos el cultivo, pero se va a respetar no tener contaminación en la alimentación, en los granos, en la producción de granos, respetar el medio ambiente y asegurar el bienestar de las personas. Bueno, estos resultados fueron de proyectos CINTA de 2009 al 18 y correspondieron a la tesis de la doctora Julieta Estrada, dirigida por quien les habla, la doctora Mirta Naceta, y con los fondos subsidiados de temas priorizados por proyectos INTA de inocuidad. Muchísimas gracias.